Hola, muy buena noche. Queremos nuevamente ofrecerles a ustedes disculpas. Hemos tenido pues una serie de dificultades aquí con la conexión y eso nos ha retrasado un poco el hecho del cumplimiento con respecto al tiempo y el momento en el que se audio les está llegando a ustedes de la mejor manera. Me pueden escribir por favor a través del chat. Y también aprovecho este momento para pedirles a ustedes que por favor me escriban a través del chat desde qué parte de la ciudad están conectados el día de hoy. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como sé que ya me están escuchando bien, creo que vamos a dar entonces inicio. Esperamos hacer de este momento pues algo bien enriquecedor para todos ustedes, un momento constructivo en el cual precisamente pues vamos a estar tratando este componente, esta parte de aptitud verbal, siendo un componente y un elemento fundamental, un aspecto importante dentro del concurso docente. Para la parte de aptitud verbal se destinan entonces 30 preguntas y estas 30 preguntas están enfocadas en diferentes componentes que trabajamos y que el evaluador precisamente busca detallar si usted como docente las maneja y precisamente pues las puede aplicar de manera correcta a través de los ejercicios que usted realice. Entonces vamos a estar revisando cada uno de estos aspectos fundamentales y luego los vamos a complementar con la parte de ejercicios prácticos para ustedes. Pero antes de eso quiero comentarles a ustedes precisamente nuestra empresa, Enlace Educativo de Colombia. Enlace Educativo de Colombia es una empresa que se preocupa por ustedes, los maestros, las maestras, y precisamente pues ofrece a ustedes una amplia gama de carreras. Tenemos especializaciones, maestrías, tenemos convenios con la Universidad de Santander, con la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, con la Universidad de Cartagena, y pues a través del chat también de manera fija vamos a estar dejando nuestro chat en el cual ustedes nos van a poder escribir y preguntar acerca de estas carreras. Tenemos talleres de formación para ustedes en este momento precisamente que nos estamos preparando para el concurso docente. Entonces a través del chat y de manera fija vamos a dejar el contacto, el link para que ustedes nos puedan escribir y allí podamos resolverles a ustedes todas las inquietudes que tengan presentes con respecto a este campo de formación y con respecto a la programación que tenemos para la parte que tiene que ver con talleres de formación para esta carrera docente. Regresando nuevamente a la parte entonces del componente que vamos a tratar en esta noche, quiero comentarles a ustedes que dentro de la parte de aptitud verbal tenemos 4 elementos importantes, 5 elementos importantes o aspectos fundamentales. ¿Cuáles son estos? Tenemos entonces los sinónimos, los antónimos, el ordenamiento de palabras y oraciones, la construcción de párrafos, las analogías. Y estos aspectos precisamente relacionados con el manejo del vocabulario, la comprensión de significados de palabras, la identificación y el establecimiento de relaciones entre conceptos, busca precisamente saber qué tanta habilidad tiene usted como aspirante para comprender y hacer un uso apropiado del lenguaje a través de estos textos escritos. Y cada uno de estos elementos que allí se plantean, como ustedes lo están viendo en la imagen, denotan algunos ejercicios prácticos en los que usted tiene precisamente que revisar cada uno de esos conceptos.
Vamos a mirar el primero de ellos, en este caso los sinónimos. Para nosotros es muy fácil, ¿cierto? Y más para los que están aquí conectados, que seguramente son licenciados en lengua castellana, en humanidades. Cuando hablamos de esta palabra, estamos haciendo referencia precisamente a estas que en un contexto determinado yo puedo emplear palabras diversas que su concepto como tal, ¿cierto?, no me va a cambiar en ningún momento. Por el contrario, yo puedo emplear diferentes palabras alrededor de esta palabra inicial, en este caso, por ejemplo, la palabra alegre. Entonces yo no quiero repetir todo el tiempo en el texto la palabra alegre porque sería algo redundante. Entonces yo digo divertido, entusiasta, utilizo cualquier cantidad de palabras que me puedan denotar a mí precisamente ese concepto inicial, que es la palabra alegre. Por el contrario, tenemos lo que son los antónimos. Y los antónimos es lo opuesto a los sinónimos. Los antónimos son todas aquellas palabras que me refieren a algo opuesto. Si yo digo, por ejemplo, alto, encontraré entonces que el antónimo es bajo, grande, pequeño, blanco, negro. Cuando yo hablo de antónimos, precisamente estoy buscando palabras contrarias a la palabra inicial a la cual estoy haciendo referencia. Quisiéramos nosotros precisamente que esos ejercicios que estamos haciendo aquí fueran tan sencillos como en algún momento se plantea en el examen, pero realmente lo que sí sabemos y les podemos afirmar a todos ustedes es que estas palabras son un poco complejas, las palabras que precisamente nos colocan como sinónimos o antónimos, y que probablemente en algún momento vamos a decir, bueno, pero yo no sé precisamente qué quiere decir esta palabra, y cuando no sabemos qué significa la palabra inicial, pues cómo vamos a poder encontrar una determinada palabra que bien sea sinónimo o se ejecute en ese momento como un antónimo si no tenemos ni siquiera claridad en cuanto a la palabra inicial, que es la que pues el evaluador me está dando a mí para que bien usted pueda mostrar o identificar un sinónimo o un antónimo. Y ante eso, pues lo que les recomendamos a ustedes es que precisamente se fijen en el lexema de la palabra para que de una u otra manera ustedes puedan hacer inferencias a través de esa palabra que ustedes están observando inicial, y es la que está haciendo pues la palabra que el evaluador le está colocando a usted para que pueda buscar o bien sea sinónimos o antónimos. Seguidamente encontramos la parte del ordenamiento de palabras y oraciones. Aquí en esta parte de ordenamiento de palabras y oraciones se presenta una lista de palabras, y estas buscan precisamente que usted siga una secuencia teniendo en cuenta un ordenamiento. Debe tenerse en cuenta que a la hora de usted organizar precisamente esas palabras para formar oraciones o para construir párrafos, y es que cuando usted las organice, precisamente usted tenga en cuenta que para organizar y para seleccionar muy bien cada una de estas palabras debe tenerse en cuenta algo que es la coherencia, el hecho de que el texto tenga sentido, de que haya una semántica y que precisamente gramaticalmente todo esté pues acorde, ¿cierto? Cuando hablamos de la parte semántica, sintáctica, estamos haciendo referencia a esa disciplina precisamente que busca la relación o el orden como tal de las palabras, teniendo en cuenta que precisamente debe tener una concordancia y una coherencia en lo que yo estoy diciendo. A veces las palabras pueden encajar gramaticalmente, pero sintácticamente no tendrían como tal significado, no tendrían coherencia y no tendrían concordancia. Y si no cumplen con esos aspectos fundamentales, pues finalmente el ejercicio va a estar mal realizado, porque aquí no se trata de que yo encaje palabras y que, bueno, yo diga listo, finalmente pues gramaticalmente es aceptable, pero si cuando usted lo lee no tiene sentido y lo que usted lee pues finalmente no es comprensible, o por el contrario, carece como tal de sentido, de apropiación a lo que yo estoy tratando de relacionar, pues finalmente esto nos va a quedar mal. Tenemos entonces relación del ordenamiento de palabras y oraciones con la construcción de párrafos. Y aquí ya es un poco más complejo esa construcción de párrafos. ¿Por qué? Porque en la construcción de párrafos yo tengo que evidenciar precisamente cuál sería ese orden jerárquico en esa construcción de esa información. Entonces tengo que mirar por dónde voy a dar precisamente una apertura a ese texto, ¿sí? ¿Cómo voy a iniciarlo? Yo debo mirar que precisamente cada una de esas posibilidades que allí están enumeradas realmente cumplan
el papel que debe tener en el texto, porque no puedo empezar, por ejemplo, diciendo y en la parte final o tal como se venía presentando, porque se supone que si yo estoy diciendo eso es porque anteriormente ya he dicho algo a priori que me está dando como tal a mí una información basada y detallada con respecto a una temática fundamental o básica que precisamente se nos presente a nosotros. Entonces allí en la parte de construcción de párrafos, que precisamente vamos a trabajar también en la noche de hoy, vamos a revisar muy bien esto, que realmente cuando organicemos los párrafos se presente coherencia, concordancia, que haya sentido, que realmente la información que yo estoy leyendo precisamente a mí me dé como un panorama o me permita a mí también evidenciar precisamente una temática en particular. Finalmente, las analogías. Y yo sé que cuando hablo de analogías, probablemente para ustedes esta palabra en algún momento pues puede resultar un poco compleja. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de analogías y precisamente debemos tener en cuenta que como hay diferentes tipos de analogías, yo debo comprender cuál es la analogía que en ese momento precisamente me están colocando a mí a relacionar. Entendiéndose como que la analogía es precisamente esa parte en la que busca ese significado entre palabras, entre las relaciones que yo pueda precisamente construir o diversificar en los pares de palabras que me van a colocar a mí como en mayúscula y también en negrilla para que yo busque esa relación. Entonces, analogías es precisamente eso, las formas de relacionarse, ese significado entre palabras y cómo esas dos palabras precisamente tienen algo ahí que me están precisamente ligando o me está comparando o me está dando precisamente a mí como tal, la persona que estoy respondiendo la prueba, una indicación de relación. Entonces, cuando veamos esa palabra analogía, simplemente lo que vamos a pensar en ese momento es que es una relación. Y esas palabras allí establecidas me están a mí dando a entender que yo debo buscar esa relación en esa posible respuesta que voy a escoger. ¿Cuáles son esos tipos de analogías? Entonces se nos presentan analogías de intensidad. Ese sería un primer momento, una analogía de intensidad. ¿Y cómo se presentan estas analogías? Se presentan de menos a más. Por ejemplo, yo digo hablar, hablar es a gritar, como comer es a devorar. Entonces, en esta primera parte, hablar es un momento específico, ¿cierto? Es un primer momento, que lo estoy haciendo en un nivel no tan alto, lo estoy haciendo en un nivel medio. Pero cuando yo hablo de gritar, ahí estoy subiendo la intensidad. Entonces, vamos de menos a más. Comer también es un momento específico del día. Usted realiza precisamente esa acción de comer, pero ya devorar es dos niveles mucho más altos de comer, ¿cierto? Ya ahí colocamos un grado superior. Entonces las analogías son de intensidad de menos a más. Pero vamos a tener en cuenta algo, que también se nos pueden presentar de más a menos. Entonces podría ser como devorar, devorar es a comer, como gritar a hablar. Estoy colocando primero el momento alto y luego lo estoy reduciendo. Seguidamente, dentro de esta parte de analogías tenemos la ubicación. Y en la ubicación podemos decir que norte es a sur, como arriba a abajo. Entonces ahí tenemos una parte de ubicación. Me está precisamente colocando el norte y el sur, que son dos extremos totalmente diferenciales, y arriba abajo. Entonces también tenemos analogías de ubicación. Tenemos analogías donde encontramos antónimos, lo que ya vimos precisamente hace un momento. Tenemos sinónimos. Tenemos analogías de causa y efecto. Por ejemplo, golpe es a herida. Entonces cuando yo pues me doy un golpe, automáticamente en mi cuerpo se me va a presentar una herida. También tenemos analogías de conjuntos a elementos.
Y en este caso, cuando hablamos de conjuntos a elementos, tenemos que decir que aquí se presentan los sustantivos colectivos. Un ejemplo de esto podría ser pez, pez es a cardumen, como lobo a jauría. Para continuar, podemos también mencionar el hecho de las analogías, en este caso género, género y especie, instrumento, instrumento a uso, que en este caso, por ejemplo, podríamos destacar el martillo. Martillo es a clavo, como serrucho a madera. Entonces usted para clavar necesita un martillo y precisamente cuando pues va a serruchar es porque va a cortar la madera. Tenemos analogías de profesiones. Esto como para destacar cuáles son las posibles analogías que nosotros nos encontremos. Teniendo en cuenta esta parte, tenemos también que identificar cómo vamos a rescatar o cómo vamos precisamente a identificar ese momento de la analogía. Porque cuando nos presentan las palabras tenemos que identificar si en ese momento se nos está presentando de menos a más o de más a menos, que sería una pauta importante a la hora de escoger la respuesta. ¿Por qué? Porque precisamente puede ser que la indicación sea una analogía de menos a más, pero cuando yo vaya a escoger la posible respuesta haya un distractor. Recuerde que siempre el evaluador quiere confundirnos un poco, llevarnos pues a incidir precisamente en que la marcación no sea la correcta, y eso es lo que yo no puedo permitir. Entonces, por ejemplo, si la analogía está presentada de menos a más, yo no puedo escoger una analogía que vaya, por ejemplo, de más a menos, porque lo estaría colocando al contrario. Pero tranquilos que eso todo lo vamos a ver en la práctica, porque yo sé que a veces cuando escuchamos la teoría simplemente pues recepcionamos una parte de la información y a veces no logro comprenderla muy bien, sino hasta el momento en que precisamente coloco en práctica cada uno de esos contenidos que precisamente estoy adquiriendo en el momento. Entonces, vamos ahora sí a empezar a trabajar pues los ejercicios que hemos preparado para ustedes en esta noche. Y queremos toda su participación. En este momento tenemos 59 personas conectadas y queremos que todos participen activamente, que estemos muy atentos, que precisamente si podemos tener, por ejemplo, un cuaderno, una hojita, vayamos tomando atenta nota a los ejercicios que vamos realizando, y estos nos pueden servir también para seguir practicando en algún momento como tal que yo desee reforzar esos conocimientos que estoy adquiriendo el día de hoy. Entonces vamos con la primera parte. Vamos a trabajar analogías. Vamos a trabajar analogías, que recuerden que es ¿qué? La comparación. ¿La comparación entre qué? Entre dos palabras. Y esas dos palabras precisamente que vamos a comparar o que vamos a relacionar en la prueba van a aparecer en mayúscula. Van a ser las indicaciones que me van a dar a mí, van a estar en mayúscula y yo voy a buscar precisamente esa plausible respuesta en minúscula y teniendo en cuenta si la relación va de menos a más o de más a menos. Primera parte. Ya ustedes están viendo las diapositivas, en este momento estamos presentando, es que me dicen que no están viendo la pantalla a lo que yo estoy proyectando. Ustedes me pueden por favor confirmar, les agradezco. Listo, perfecto, muy bien, muchas gracias. Me dicen que efectivamente sí las están viendo. Primera situación, tenemos analogías y la analogía dice oxígeno, fuego. Vamos a mirar las posibles respuestas. Acuérdense que vamos a relacionar y vamos a mirar qué es lo que me está diciendo esa primera indicación, oxígeno, fuego. Las posibles respuestas serían A, estrella, galaxia; B, impuesto, ganancia; C, sol, estaciones; D, promesa, pacto. Quiero que ustedes precisamente coloquen en práctica eso que yo les acabo de decir y por favor quiero ver esas apreciaciones de ustedes. Quiero que por favor me escriban a través del chat cuál sería para ustedes en este momento, si estuvieran ya en la prueba, cuál escogerían, cuál van a seleccionar.
Bueno, entonces dentro de las respuestas que ustedes me están dando, bueno, algunos responden que la B, que la C, que la A. Muy bien, yo quiero la participación activa en ustedes, profes, maestros, profesionales que están conmigo esta noche. Bueno, muy bien, lo están haciendo súper bien, me están participando activamente. Inclinación por la B, por la C, por la A. Bueno, aquí están un poquito variadas las respuestas que ustedes me están dando. Vamos entonces a revisar. Dice fuego, ¿cierto? Pero la primera palabra que tenemos es oxígeno. Recuerden que debemos revisar muy bien que efectivamente pues el orden sea el indicado a la hora de yo seleccionar la respuesta. Entonces, para que haya fuego, ¿qué necesito? ¿Qué es fundamental para que haya fuego o se produzca el fuego? Necesariamente es dependiente del oxígeno. Entonces yo debo mirar que la respuesta que yo escoja tenga un sentido de relación, que haya una dependencia. ¿Y cuál sería en este caso entonces esa posible respuesta para generar entonces una relación? Vemos estrella, galaxia, impuesto, ganancia, sol, estaciones, promesa, pacto. Yo empiezo a descartar. Y por ejemplo, estaciones, sol, no, pues no sería una respuesta. Para que haya un pacto debo tener una promesa, para que haya una ganancia un impuesto, no, por el contrario, de hecho pues cada vez que yo pago impuestos lo que estoy teniendo son pérdidas, eso no es una ganancia. Reviso y la pareja, que en este caso debo seleccionar, sería galaxia. La galaxia necesita de estrellas, si no tenemos estrellas pues no podemos formar una galaxia. Entonces la respuesta correcta es la A. Muy bien, ahora tenemos este segundo ejercicio. Cigarrillo, cigarrillo fumador. Y me dicen posibles respuestas. Cáncer, cáncer hombre, morfina adicto, tabaco anciano, ropa mujer. Quiero que ustedes entonces revisen este segundo ejercicio y que ustedes también vuelvan a hacer la votación de acuerdo a la respuesta que ustedes consideren es la adecuada para esta analogía. Cigarrillo, fumador. Pero primero y antes de responder, revisen precisamente cuál es la relación entre estas dos palabras, qué las está vinculando directamente, cuál es precisamente esa relación que se puede establecer entre estas dos. Y después de que ya han establecido esa relación, entonces sí van a proceder a hacer su votación. Muy bien, profes, los estoy leyendo. Ustedes me dicen que la respuesta correcta es la B. La gran mayoría está inclinándose precisamente por la B, respuesta B. Vamos a revisar si efectivamente es la B. Me dice que un fumador es dependiente del cigarrillo, ¿cierto? Una persona que fuma, pues todo el tiempo va a estar necesitando precisamente de un cigarrillo para calmar o para saciar esa necesidad que tiene, porque es algo que le genera una dependencia. Si miramos las posibles respuestas, encontramos entonces a un hombre, dice cáncer hombre, pero pues el hombre no necesitaría o no estaría sujeto a tener una dependencia con esta enfermedad. Un hombre puede padecer cáncer, pero no es precisamente por la relación de dependencia o por la relación precisamente de adicción que pueda tener. De hecho, esto sería algo pues erróneo en todo el sentido, no tendría precisamente coherencia, ¿verdad? Si miramos la B, aquí me habla acerca de morfina y me habla acerca de un adicto. Entonces el adicto puede ser precisamente a la morfina, a la cocaína, a cualquier tipo de sustancia, ¿verdad? Entonces aquí sí vemos una relación de dependencia. Cuando una persona es adicta, precisamente requiere de estas sustancias para calmarse, para estar tranquilo, y se genera una dependencia, que es lo que precisamente la parte de relación en esta analogía me está diciendo.
El anciano, o bueno, tabaco anciano, pues es cierto que los abuelitos en algunos momentos consumen o requieren de su tabaco, ¿verdad? Porque pues, ya para ese momento, pues para ellos es como algo necesario, pero no quiere decir que todos los ancianos estén precisamente dependientes al tabaco. Eso sería pues una afirmación errónea, porque no todos están dependientes precisamente del tabaco. Y ropa mujer, una mujer no es dependiente de la ropa, es una necesidad el tener que vestirnos. Entonces aquí cabe simplemente respuesta la B, porque es la única opción que precisamente me está a mí permitiendo establecer la relación de dependencia y donde yo verifico y efectivamente vamos de menos, ¿cierto? De menos a más, que es como se está presentando pues precisamente en este momento la analogía. Muy bien, profes, perfecto. Vamos entonces, aquí ustedes están observando la respuesta correcta. Creo que nos está yendo muy bien dentro de lo que cabe con las respuestas que ustedes están dando en este momento. Siguiente ejercicio, me dice extenso a breve. Entonces aquí tenemos una relación de algo que es extenso, pero luego me dice algo breve, algo corto. Vamos a mirar entonces qué tipo de analogía sería. Las respuestas posibles sería legal a leal, escasez a abundancia, molde a modelo y beneficioso a bueno. Entonces, cuando miro las respuestas puedo descartar porque sé que dos de ellas precisamente se están presentando de manera como haciendo referencia a lo que tiene que ver con la sinonimia. Entonces ahí empiezo a revisar. Quiero, antes de darles a ustedes la respuesta, que por favor hagan su apreciación con respecto a este tercer ejercicio. ¿Cuál sería para ustedes esa respuesta correcta? Teniendo en cuenta ya que ustedes han identificado precisamente cuál es esa analogía. Muy bien, la profe Rocío dice que la B, Juan Carlos Ramírez que la B, Orlando Galeano la B, Lucía Quintana B, Patricia Herrera también la B, Rosa Aura B, Lili Jazz también B, Claudia Jacqueline B. Muy bien, profes. Bueno, ustedes han escogido que la respuesta correcta es la B y efectivamente esa es la respuesta correcta, 3B. ¿Por qué? ¿Qué tipo de relación tenemos aquí? Tenemos relación de sinónimos, ¿cierto? Aquí vemos extenso a breve, aquí hay una oposición. Me está diciendo precisamente que algo extenso podría llevarse a algo breve. Tenemos entonces que buscar la relación precisamente de oposición. Si yo digo legal a leal, pues realmente no tendría sentido. De molde a modelo podría llegar a ser un sinónimo. Beneficioso, bueno, es un sinónimo, pero me está colocando es en oposición el sinónimo al antónimo, que en este momento pues estoy detallando aquí en el ejercicio. Entonces, si yo veo que es una relación de oposición, veo que en el ejercicio la única posibilidad que me está presentando esto es escasez. Escasez es cuando no hay lo suficiente y la abundancia es cuando precisamente ya hay demasiado, ¿cierto? Sobra, entonces yo puedo llegar hasta repartir. Entonces tenemos escasez a abundancia. Bueno, muy bien, profes. ¿Cómo se han sentido ustedes hasta este primer momento con este ejercicio de analogías? ¿Nos fue bien? ¿Nos fue mal? Probablemente estuvieron muy fáciles. El nivel seguramente no es tan complejo. Claudia Patricia, la respuesta en la analogía de oxígeno-fuego es estrella-galaxia. Muy bien, perfecto. Bueno, creo que a todos los presentes les ha ido muy bien y eso es perfecto. De hecho, pues cada vez que hacemos clases gratuitas para ustedes, la intención es que mejoremos, que practiquemos, que fortalezcamos esos aspectos importantes y que son necesarios a la hora de tener presente cuando voy a presentar esa prueba tan importante, ¿cierto?
y tan de rigor para cada uno de nosotros. Entonces, muy bien. Bueno, aquí me dicen que también estuvieron sencillas. Bueno, por el momento están sencillas. Vamos a ver si más adelante seguimos diciendo lo mismo, o por el contrario empezamos a decir que se nos está complicando un poquito la prueba. Perfecto, entonces vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué vamos a trabajar en el siguiente ejercicio? Vamos a trabajar la parte de ordenamiento de palabras y de oraciones. Recordemos que para este momento vamos a revisar muy bien cada una de las palabras, cada una de esas frases que probablemente se nos presenten, y vamos a revisar que cuando yo organice y le dé sentido a estas oraciones, precisamente cumplan con lo que tiene que ver con la sintaxis, entendiéndose esta como precisamente el ordenamiento, la debida posición que deben ocupar cada una de las palabras para darle un sentido de armonía a lo que yo estoy precisamente leyendo y a lo que estoy queriendo transmitir mediante mi escrito. Entonces vamos a revisar este primer ejercicio que hemos destinado para la parte de ordenamiento de palabras y oraciones. Entonces vamos a presentarles a ustedes unas palabras. Estas palabras están sueltas, si ustedes se están dando cuenta. Yo lo que voy a revisar es posibilidades y voy a empezar a revisar cómo sería ese posible ordenamiento. Entonces, primera palabra lleva, segunda esa, tercera alegre, cuarta muñeca, quinta a, sexta su, séptima infancia y octavo la. Vamos a revisar cómo quedaría de manera coherente, organizada, precisamente esta frase. ¿Cómo lo vamos a organizar para darle sentido? Las palabras están ahí sueltas y no tienen realmente valor. Entonces vamos a organizar, y cuando ya organicemos, vamos entonces a empezar a participar activamente. Muy bien, entonces en este momento ya han ustedes empezado a votar y reviso que dentro de esa votación tenemos como posibilidad la B. Esa es la respuesta que a ustedes a consideración les parece la más adecuada para este ejercicio, pero queremos seguirlos leyendo. Bueno, por acá una profe de hecho ya me está dando una posible respuesta. Me dice: esa muñeca la lleva su alegre infancia. Esa muñeca la lleva. Es lo que ustedes me están escribiendo a través del chat. Entonces vamos a revisar. Cuando yo voy a responder este tipo de ejercicios, tengo que revisar por qué numeral empieza la respuesta. Por ejemplo, la A. La A empieza por la 6 y dice su. Seguidamente al 6 tenemos el 3 y el 8. Sería su alegre la. Pues ahí nos damos cuenta que pues, hay algo como que no cuadra, ¿verdad? Su alegre la. Si vemos la B, empezaría por 2, 4, 8. 2 sería esa muñeca la. Ahí ya tendríamos pues una primera parte y sí tendría coherencia. Esa muñeca la, que fue lo que me respondieron de hecho ustedes a través del chat. Si yo miro la C, empieza por 6, 7 y 8. Sería su infancia la. Podría ser, ¿verdad? Su infancia la. Y la D, 2, 3 y 7. Esa alegre infancia. Entonces, ¿será que la infancia es alegre? O más bien, ¿quién será la que tiene la alegría? Entonces, si revisamos, vamos a detallarnos en la respuesta B, que es la que para ustedes sigue siendo la correcta. Por acá el profe Rafael Quiñones me dice que la respuesta para él es la C. Vamos a ver qué pasa, profe. 2, 4, 8, 1, 5, 6, 3, 7 sería la respuesta B y quedaría así, de esta manera. Esa muñeca, para la B, esa muñeca la lleva a su alegre infancia. Esa muñeca la lleva a su alegre infancia. Entonces, revisamos, sí, efectivamente tiene sentido, hay coherencia, por supuesto, sí la hay. Vamos a revisar cómo quedaría
con la respuesta C, que es la que ustedes precisamente también me dicen que sería una posibilidad, que no la descartamos. 6, 7 y 8, entonces su infancia la lleva a su muñeca. Entonces ahí vemos que ahí hay una dificultad porque ya en la parte final pues no me encaja como tal y pues pierde un poco el sentido de lo que estoy diciendo. Muy bien para los que participaron y detallaron que efectivamente la respuesta correcta, después de haber hecho un análisis, es la respuesta B. Esa muñeca la lleva a su alegre infancia. Esta estuvo muy fácil, profes, pero vamos entonces a la siguiente. En la siguiente tenemos un poco más de complejidad. Quiero que ustedes por favor lo puedan leer y van entonces después de leer a hacer su participación a través del chat. Perfecto, bueno, ustedes ya están participando, al parecer pudieron ustedes darle un sentido pleno a este primer párrafo que tenemos aquí en este momento. Posibles respuestas, me dicen que la D, sería D y B. Estoy leyendo que me opinan ustedes que sería B, D. D, bueno, tenemos una gran inclinación por la D. Y ahora también en escena aparece la C. Bueno, por acá el profe Rafael Quiñones me dice que la respuesta más coherente es la A, empieza bien el párrafo. Vamos a revisar. Empezamos por el título que me regalan, que es Alejandro Magno. Entonces vamos a revisar. Dice que destruyó a Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud, llegó hasta la India, tuvo que sofocar la rebelión de Atena, Tebas y el Peloponeso, es hijo de Filipo II y Olimpia de Epiro, accedió al trono a los 20 años, es rey de Macedonia de 336 a 323 a.C., después inició la guerra contra Persia y fue educado por Aristóteles. Esa es la información que yo debo precisamente organizar para que cuando yo lo lea tenga sentido, y si lo estoy escribiendo y se lo quiero dar a replicar a otra persona, precisamente sea comprensible esa información. Entonces vamos a analizar. Ustedes me dicen que una posibilidad sería la A, ¿verdad? Porque el profe me dice que al inicio pues tiene sentido, pero miremos si efectivamente durante todo el texto, como yo lo estoy planteando a través de la A, tiene sentido, o por el contrario, inicia con sentido y cuando ya sigo ordenándolo pues no hay como tal un proceso coherente, o probablemente las ideas que debo colocar en primer momento dando una información acerca de quién era Alejandro Magno, ¿cierto? Acerca de, por ejemplo, de la participación en lo que él hizo, sea precisamente lo más adecuado en el momento establecido, es decir, sea coherente. Entonces vamos a mirar.
Si yo digo 518 sería de la siguiente manera. Alejandro Magno accedió al trono a los 20 años. Destruyó a Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud. Fue educado por Aristóteles, hijo de Filipo II y Olimpia. Bueno, por ahora vamos bien, pero vamos a mirar las otras posibilidades, ¿cierto? Si yo digo, ¿quién es Alejandro Magno? Tengo que decir que Alejandro Magno, ¿quién era? Porque simplemente si yo digo, por ejemplo, que destruyó a Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud, precisamente aquí se está destacando y se están resaltando esos logros obtenidos por parte de él. Pero tengo que decir es quién era Alejandro Magno precisamente antes de empezar a hablar. Entonces él era un rey, y era rey ¿de dónde? De Macedonia, en el lapso de 336 a 323 antes de Cristo. Entonces si yo empiezo por las 6, Alejandro Magno, rey de Macedonia, ¿cierto? Ya estoy teniendo en cuenta que precisamente pues es un rey, pero luego tengo que mirar precisamente cuál sería la siguiente parte que va a complementar eso del hecho de que él sea rey de Macedonia. Entonces miro y puedo decir que después de 336 a 323 a.C., tengo que seguir hablando acerca de su parte familiar probablemente. Y ahí entonces es donde yo digo que podría ir hijo de Filipo II y Olimpia de Epiro. Ahí me está dando una información importante acerca de precisamente de esa parte familiar, de esa parte contextual. Me está diciendo precisamente que es, ya sabemos que es rey de Macedonia, y me está diciendo que es hijo de Filipo II y Olimpia. Vamos bien. Luego si nos vamos a las 5 sería accedió al trono a los 20 años. Ok, perfecto, me está dando información acerca precisamente de él, me está hasta ahora dando una información relevante acerca de Alejandro Magno. Todavía no hemos detallado absolutamente nada más acerca precisamente de las guerras en las que él participó y de esos triunfos los cuales obtuvo. No me he ido por esa parte. Vamos en 6, 4, 5, 8. Fue educado por Aristóteles. Muy bien. Tuvo que sofocar la rebelión de Atena, Tebas y el Peloponeso. Vamos a leerlo tal cual como sería si yo respondo con la B. Entonces, si respondo con la B, sería de la siguiente manera. Vamos a leerlo todo completo. Y ustedes me dicen si tiene sentido o por el contrario seguimos buscando una posible respuesta ya dentro de la C y D. Alejandro Magno, rey de Macedonia de 336 a 323 a.C., hijo de Filipo II y Olimpia de Epiro, accedió al trono a los 20 años, fue educado por Aristóteles, tuvo que sofocar la rebelión de Atena, Tebas y el Peloponeso, destruyó a Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud. Después inició la guerra contra Persia, llegó hasta la India. Quiero saber si para ustedes, después de haberles leído a ustedes esta respuesta, tal cual como está con la B, ustedes se inclinarían o seguimos buscando. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que la respuesta correcta es la B en este orden de ideas? ¿O hay algo que probablemente no encaja y seguimos buscando entonces otra posible respuesta? ¿O cómo creen hasta el momento que el orden sintáctico de estas oraciones está? Bueno, ustedes me están diciendo que esa es, que es la B. Pero dice que al final no termina bien. Probablemente ustedes me dicen que no termina bien porque seguramente no estarían de acuerdo con el numeral 2, que sería llegó hasta la India. Probablemente ustedes piensen que hay algo que probablemente no encaja muy bien. Vamos a mirar las otras posibles respuestas para descartar y efectivamente pues estar completamente seguros de que lo que marquemos sea correcto. Si yo miro la C, bueno, Olga Lucía también me dice que el final como que no encaja. Bueno, vamos a ver. La C, 1, 5, 8, 7. Alejandro Magno destruyó a Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud, y él accedió al trono a los 20 años. Después fue educado por Aristóteles y después inició la guerra contra Persia.
Si yo elijo esta C, vemos que las ideas están sueltas, no hay un orden como tal. De hecho, me inicia diciendo que destruyó a Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud. Y tengo que centrarme precisamente en estas frases que me han dado a mí para que yo organice. Y si yo inicio diciendo que Alejandro Magno destruyó a Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud, pero no me ha dicho ni siquiera quién es él, simplemente me inicia diciendo que él destruyó a Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud y que después de esto entonces accedió al trono a los 20 años, pues me está dando información suelta. Es precisamente como si yo lo estuviera planteando así tal cual como me está diciendo el evaluador. Me está dando frases sueltas, pero me está diciendo, encájelas ahí como usted crea que probablemente deba ser. Si yo tomaría la opción C, porque recuerden que me están dando unas frases, yo las tengo precisamente aquí, y si las tengo aquí es porque puedo ver cómo organizarlas. Eso es como precisamente cuando yo estoy armando un rompecabezas, tengo que mirar que todas las partes precisamente cumplan, ¿cierto? Y le den precisamente esa parte estética, esa figura que yo estoy realizando. Y si empiezo diciendo que destruyó, que después accedió al trono a los 20 años y que fue educado por Aristóteles, pero miren que hay una información que precisamente antes de dar continuidad a todo eso, me está mostrando precisamente que él fue rey de Macedonia. Ahí ya me está diciendo algo clave. Cuando me dice que ya fue rey de Macedonia, entonces yo puedo entonces ubicarme en un plano histórico. Ya me dicen hasta el tiempo, del 336 a 323 antes de Cristo. Luego me hablan acerca de la familia, y eso me está dando a mí una orientación. Bueno, Claudia Patricia me dice que definitivamente la C no es. Muy bien, profe, la C no es, la A tampoco, la descartamos, nos quedaría la D. Y si miramos la D, pues diríamos 4, 6, 8, entonces diríamos Alejandro Magno, hijo de Filipo II, y Olimpia, luego es rey de Macedonia, seguidamente fue educado por Aristóteles y accedió al trono a los 20 años. Si se dan cuenta, ya hay una desorganización en esa construcción. No le estoy dando el sentido como debe ser. Y ustedes dicen, recuerden que yo les mencioné al principio cuando estábamos hablando acerca de precisamente ese ordenamiento, que una cosa era que yo dijera que gramaticalmente está aceptado, ¿cierto? Y si lo planteo así, como les estoy diciendo, o como ustedes precisamente me están participando, que me dicen probablemente la C, la D, profe, sí, gramaticalmente está aceptado, porque la información de hecho es real y en ningún momento se presenta incoherencia. El problema es que sintácticamente no me está a mí cumpliendo con lo que me está diciendo la norma lingüística. Entonces hay que tener precisamente en cuenta eso. Respuesta correcta entonces para la situación número 5. Perfecto. La profe Amparo aquí finaliza diciendo falta cohesión y coherencia en las oraciones. Exactamente, eso es lo que estamos buscando, que se adhieran cada una de esas, precisamente esas frases que tenemos allí sueltas, y que cuando yo logre construir precisamente esos rompecabezas suene bien, tanto para usted como lector, como el que está recepcionando esa información y le está escuchando a usted lo que está leyendo, que realmente cuando usted lo lea entonces pueda entender precisamente con claridad esa información, porque de hecho esa es la intencionalidad del hablante, que nosotros entendamos y que comprendamos cada una de las cosas que estamos diciendo, y que cuando construyamos párrafos lo hagamos de manera concisa, precisa, pero tampoco pues sin olvidar que lo más importante aquí es la coherencia textual. Muy bien, entonces vamos a la situación número 6. Ahí tenemos la respuesta correcta B. Vamos a la construcción de párrafos. Aquí tenemos entonces naciones autónomas y me dan 4 frases para que yo pueda organizar. 4 oraciones que tenemos en este momento, y lo que vamos a construir es un párrafo. Recuerden que los párrafos están construidos precisamente por oraciones, y las oraciones pues están determinadas por un verbo, un sintagma verbal, tenemos también un sintagma nominal, tenemos un complemento, y vamos a darle sentido. Tengamos presente en cuenta ese título, Naciones Autónomas. Y a partir de ese título, Naciones Autónomas, vamos a mirar las posibilidades para yo poder construir ese párrafo. Lo leemos y ustedes hacen su apreciación.
Bueno, muy bien, gran participación por parte de ustedes. La respuesta C es la que estoy viendo en este momento, respuesta seleccionada por cada uno de ustedes como participantes. Bueno, vamos a revisar naciones autónomas. Vamos a leerla tal cual como ustedes me están diciendo que debe construirse. No vamos a empezar a descartar, sino lo que vamos a hacer es revisar de acuerdo precisamente a esa indicación que ustedes me están dando. C. Leeríamos de la siguiente manera, teniendo en cuenta que la respuesta correcta es la C. Naciones autónomas. Las sociedades autónomas son indispensables. Estas tienen poder para decidir su destino. Las naciones dependientes ven limitado su accionar. Un poder superior usurpa su voluntad. Entonces me dice naciones autónomas, y si dicen autónomas, pues entonces buscaría yo que la siguiente continuación o esa primera parte que abre mi párrafo esté hablando precisamente acerca de esas sociedades autónomas. La 4 me dice las sociedades autónomas son indispensables. Y si son autónomas, sabemos que tienen de hecho poder para decidir su destino, por eso la complementamos con la 1. Estas tienen poder para decidir su destino. Las naciones dependientes, que sería lo contrario a la parte autónoma, ven limitado su accionar. Y como son dependientes, entonces pues hay alguien que está precisamente usurpando su voluntad, porque no pueden tomar decisiones libremente, sino que de hecho están precisamente sujetas a algo que les impide solventarse por sí mismas. Muy bien, profes, perfecto, lo hemos hecho muy bien. Entonces la respuesta correcta es la C. No vamos a detallarnos tanto para alcanzar a realizar otros ejercicios. Respuesta correcta, la C. Vamos a la 7. Aquí ya vemos un poco más de información. El título de ese párrafo precisamente es el barco. Pero de pronto, ¡qué alegría! Una niña encantadora tomando la hoja del papel la dobló muchas veces hasta convertirse en un lindo barco. Cuando todos terminaron de leer las noticias, me dejaron abandonado sobre una mesa y pensé que mi vida había acabado. Antes de ser un barco, era una hoja de papel periódico que todos gustaron de leer. Soy un barco de papel y le voy a contar mi historia. Y hasta el día de hoy vivo feliz adornando el cuarto de la niña desde un sitio de honor en la repisa. Vamos a ver cómo quedaría la construcción de este párrafo de acuerdo a lo que ustedes crean conveniente para este momento y para este ejercicio. Quiero darles a ustedes el espacio de que lo puedan hacer. Posibles respuestas, tenemos entonces la B dentro de esa apreciación y ese acercamiento que ustedes han tenido, que seguramente ya han podido revisar con respecto a la construcción de este párrafo. Muy bien, seguimos opinando que es la B. Vamos a revisar si efectivamente es la B. Iniciaríamos por el numeral 4. Dice que soy un barco de papel y le voy a contar mi historia. Este es un muy buen comienzo para empezar de hecho un párrafo, porque tan solo con leer la parte y le voy a contar mi historia y les voy a decir de qué se trata, y a partir de estas líneas ustedes encontrarán, es como si lo estuviéramos diciendo de esta manera: soy un barco de papel y le voy a contar mi historia. Antes de ser un barco, era una hoja de papel periódico que todos gustaron de leer. Entonces vemos que efectivamente está teniendo concordancia, coherencia lo que estoy diciendo.
Antes de ser un barco era simplemente una hoja de papel periódico que todos gustaron de leer. Cuando todos terminaron de leer, ahí estamos continuando precisamente esta información, ¿cierto? Porque dice que era simplemente una hoja de papel periódico, que todos gustaban de leer, pero que cuando esto pasaba, el hecho de que todos terminaran de leer las noticias, me dejaban abandonado sobre una mesa y pensaba en ese momento que mi vida había acabado. Pero de pronto, ¡qué alegría! Una niña encantadora tomando la hoja del papel, la dobló muchas veces hasta convertirse en un lindo barco. Y finaliza diciendo, y hasta el día de hoy vivo feliz, adornando el cuarto de la niña desde un sitio de honor en la repisa. Entonces aquí vemos que efectivamente lo que ustedes han seleccionado como respuesta correcta es efectivamente esto. La respuesta B, una respuesta que es muy completa, que efectivamente tiene sentido, que cuando usted empieza a leer las primeras oraciones, usted puede entender precisamente qué es lo que estamos hablando. Y es que es muy fácil poder construir cuando precisamente buscamos eso, el hecho de que tenga sentido. Cuando precisamente verificamos que hay sentido, entonces efectivamente la información para nosotros empieza a cobrar valor porque lo estamos entendiendo, lo estamos comprendiendo. Muy bien. Bueno, profes, ¿cómo les ha parecido hasta el momento? ¿Cómo se han sentido? ¿Piensan ustedes que el encuentro efectivamente les ha ayudado bastante o por el contrario, pues no ha sido tan significativo para ustedes? ¿Qué les ha gustado de este encuentro? ¿Y la valoración que ustedes darían para este primer momento sería positiva a favor de ustedes o por el contrario hay que estar un poquito más activos, preparándonos, buscando más información, seguir precisamente capacitándonos? Bueno, muchas gracias por esos comentarios positivos en cuanto a esos encuentros que de hecho pues diseñamos para ustedes con todo el cariño, preocupados también precisamente porque ustedes puedan seguir esa parte de formación y no solamente que se quede en una simple formación, sino que haya precisamente esa parte práctica que es tan fundamental en este momento en el que ya estamos a puertas precisamente de presentar esta prueba. Por acá me están diciendo que cuáles serían algunos tips para hacerlo un poco más rápido. El 9 de abril, más exactamente, tuvimos precisamente una clase gratuita de recomendaciones. Entonces, profe, te animo a que puedas entrar al Facebook y puedas buscar en nuestra página principal. Allí todos los en vivos que nosotros hacemos quedan grabados. Y usted puede repasar precisamente esa información que se trabajó en esa clase. Entonces, profe, para su conocimiento, allí está esa información, ustedes la pueden descargar, la pueden mirar cuantas veces quieran, la pueden replicar con otros profesores, pueden hacer ustedes precisamente una red de apoyo, compartir, que pues precisamente eso es como el sentido precisamente de nosotros como maestros, ¿no? Es el hecho de que no solamente es la información para nosotros, sino que también la podemos replicar a otras personas para que muchos más sean los beneficiados. Sí, profe Jimena Clavijo, efectivamente, en cuanto a las situaciones de analogías, quisiéramos que fueran así de sencillas como las que vimos el día de hoy, pero realmente las analogías que se presentan en la prueba son bastante complejas. De ahí la importancia o esa recomendación que no está de más, que nosotros hacemos, es que ustedes por favor lean mucho, relaciónense bastante con las palabras, busquen esas palabras que probablemente ustedes desconocen. A veces, de hecho, nosotros en nuestro contexto real estamos verificando una información y encontramos palabras que seguramente para nosotros son desconocidas, y el hecho de encontrar una palabra desconocida automáticamente a nosotros como maestros nos debe incitar es precisamente a revisar
esa información, a informarnos, a detallarnos, a consultar, a investigar, porque de esta manera es que precisamente vamos a poder tener mayor claridad. Y una sola palabra que nosotros no comprendamos en ese momento, automáticamente pues va a ser como un retroceso en el proceso que nosotros estemos llevando para ese momento, o simplemente será como ese tropiezo que vamos a tener y que no nos va a permitir desarrollar a nosotros el ejercicio como probablemente lo podríamos hacer si tenemos claridad en cuanto a lo que estamos trabajando. Bueno, el tiempo que dedicamos a estas capacitaciones pues lo hacemos con mucho cariño. Recuerden, somos Enlace Educativo de Colombia y tenemos para ustedes pues una amplia gama de ofertas educativas. Tenemos convenios con la Universidad de Santander, con la Universidad de Cartagena, con la Universidad de Investigación y Desarrollo, así que los invito a que ustedes puedan entrar de hecho a nuestro perfil, nos puedan visitar, puedan conocer un poco más de nuestro trabajo que hacemos con todo el cariño para ustedes. Profes, vamos a dejar hasta acá por el tiempo, sabemos que ya es un poquito tarde. Quiero invitarles a ustedes a que nos visiten a través de nuestras redes sociales, a que nos sigan para que estén enterados acerca de esas clases gratuitas que hacemos para ustedes. Estas se realizan los sábados a las 3 de la tarde. De hecho, hemos dispuesto un espacio para el día de mañana a las 3 de la tarde. Vamos a tener clase de aptitud numérica, vamos a tener pues ya la parte numérica como tal, vamos a tener ese encuentro a las 3, así que les invito desde ya a que ustedes se programen, dispongan de ese espacio para mañana a las 3 de la tarde, todos conectados a las 3 de la tarde. Ustedes pueden replicar también esta información a muchas más personas que estén dispuestas a participar de este evento. Siendo entonces así, nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado de este encuentro. Se tuvo pues algunas dificultades en la conexión y nuevamente pues les extendemos a todos ustedes nuestras disculpas por lo sucedido, pero pues no estamos exentos de que este tipo de cosas pasen y ustedes saben que pues con la era tecnológica, con el hecho de que todos estemos siempre usando masivamente estas herramientas, pues a veces se dificulta y se colapsa un poco la red. Queremos que ustedes nos entiendan un poquito esa parte. Los esperamos mañana entonces a las 3 de la tarde. Gracias nuevamente por haber estado aquí, por haberme acompañado y por haber hecho de este espacio pues algo totalmente enriquecedor. Nos veremos en una próxima ocasión. Para un próximo encuentro entonces, seguramente vamos a trabajar muy pronto componente pedagógico, les estaremos avisando a todos ustedes para que también se conecten y puedan estar allí muy atentos. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.